relato escrito y adaptado por Chemo San Juan. De eventos reales de la señora Anastasia Tolentino de la Cruz. Señor Chemo San Juan, buenas noches. El siguiente evento real que quiero compartir fue contado por mi abuelo, por experiencia propia quien fue militar, ya que para ese entonces era muy común que se escuchara a la gente hablar sobre las brujas, unas aberrantes y feas mujeres que eran protegidas por Satanás, rey de la noche. Estas bestias sedientas de sangre se acercaban a las casas del pueblo y apoyadas por el diablo marcaban las casas de niños sin bautizar, para después entrar y hacer sus fechorías. En algunos casos sí se los robaban, y en otros solo les sacaban la sangre y los enfermaban. Mi abuelo en los años 50 era un militar de la Secretaría de la Defensa Nacional, y en cada pueblo o rancho que visitaban era bastante común escuchar que en aquellos años los niños y bebés fallecían mientras dormían de una manera bastante extraña. Pero en ocasiones los brujos chamanes del pueblo aseguraban que morían sin problemas de salud. Esto como tratando de no culpar a las brujas de Tenango. El abuelo aseguraba que en sus tiempos su madre era una partera y él llegaba a ver a algunos de sus bebés fallecidos. Pues cuando estos nacían, las brujas ya hacían fiestas en lo alto de la montaña, en donde se convertían en bolas de fuego para surcar los aires. Él llegó a mirar cómo los bebés tenían heridas en su cabecita y que también tenían grandes moretones en su panza, pies o pecho. Que esto era como si alguien les hubiera succionado la sangre. Se miraban muy mal sus cuerpecitos tiernos que en algunos casos ya estaban secos. En muchas ocasiones los pobres niños eran robados de su propia cama sin que nadie se percatara. Para ese entonces los pobladores tenían muchos hijos y no daban parte a las autoridades. Con el paso de las décadas, el abuelo veía y escuchaba de todo en aquel pueblo. La gente vivía atemorizada por aquellas muertes y desapariciones que no eran nada comunes. Cuando una vez le tocó bajar a su rancho y del campo militar le dieron permiso para ausentarse, para no aburrirse acompañó a su madre una noche hasta el otro pueblo llamado San Bartolo Tutotepec. Esto para atender un parto. Y al no haber transporte alguno, tenían que caminar por algunas horas, y bastante deprisa, ya que la mujer embarazada estaba por aliviarse. El camino era verdaderamente oscuro y tenebroso. Cuando caminaban, de entre los árboles se escuchaban algunos raros sonidos. Era como una especie de silbido mezclado con el ruido que hacen los guajolotes, pero también era como si alguien estuviera ahí arriba, por entre las ramas. Mi abuelo tenía en ese entonces 3 años de militar, y a pesar de ser de pueblo, jamás había escuchado a un animal que emitiera esos sonidos. Por su parte, su madre estaba tan asustada, pero no lo demostraba. Sentía miedo, y le pedía a su hijo que no le quitara la vista de los árboles, y que se pusiera a rezar a su paso para hacer más ameno el camino. Pero era inútil, aquel ruido entre las copas de los árboles no cesaba. Y más cada vez que se nombraba a Dios Padre. En eso, la mujer dijo: esas malditas brujas sin duda ya nos sintieron y se están preparando para la llegada del bebé. Cuenta mi abuelo que su madre en voz alta lo decía, como tratando de que las supuestas brujas escucharan y desistieran de su propósito de chupar al niño, que éste estaba a minutos de nacer. Señor Chemo San Juan, agradezco que leyera mi relato. Como le conté, mi abuelo fue militar. Él ya murió, pero me narró ciertos eventos de su etapa del ejército, relatos que también le iré contando. Y bueno, regresemos a la historia. El abuelo, como era joven y vivió casi toda su vida en Pachuca Hidalgo, no entendía nada. Solo le preguntó a su madre que de qué rayos hablaba, y ella no respondió. Solo le pidió que se apresurara. Por fin, llegaron al pueblo de San Bartolo, donde la mujer a quien asistiría con su bebé se miraba bastante mal. El parto fue muy difícil, tardó un par de horas.
Terminó su trabajo y gracias a Dios, después de revisar al bebé y de saber que estaba sano, nuevamente se regresaron a su pueblo. De esto ya era muy tarde, pues ya pasaba de la medianoche. Sin más, regresaron por el mismo camino y nuevamente escucharon aquel ruido de entre los árboles, pero ahora de ellos emanaba un grito desgarrador. Su madre y él morían de miedo, no podían distinguir qué era esa cosa. Fue ahí que se echaron a correr, pero aquellos brincaban de un árbol a otro. Cuando faltaba poco para que llegaran a su casa, vieron una silueta de lo que parecía ser una mujer, pero con enormes alas. Esta estaba parada en la punta de un árbol en su patio. Aquella cosa los miró fijamente. El abuelo comenzó a temblar de miedo, mientras que su madre aseguraba que esa cosa era una malvada bruja, que le olía la esencia del bebé en su ropa y esto la atrajo. Dicen que aquella horripilante cosa tenía cabeza de mujer, pero patas y alas de ave, unas bastante feas, y que miraba a la partera una y otra vez como buscando al bebé por algún lado. Era algo increíble, y más para mi abuelo el militar, que jamás había tenido la aterradora suerte de ver una bestia chupasangre así de cerca. Sin duda, ese ser del diablo moría de hambre y quería alimentarse de cuanto niño pudiera, solo que confundió el olor de este impregnado en la ropa de la partera. Después de unos minutos se echó a volar en dirección a San Bartolo, allá por donde esa noche había nacido un bebé y quién sabe si sobreviviría. Esa cosa se echaba para buscar alimentarse de la sangre de un dulce bebé, y este podía ser aquel pequeño que había nacido. Por su parte, el abuelo todavía temblaba de miedo. En eso su madre reaccionó y lo jaló para el interior de la casa, en donde se pusieron a rezar la Magnífica y a regar sal en círculos. Finalmente, aquella bruja se perdió completamente de entre las penumbras. Ya en la casa su madre lo tranquilizó y le comenzó a contar que cuando un niño nace es justo cuando las brujas del monte de Tenango bajaban a los pueblos a buscar a sus víctimas antes de que los bautizaran o que les dieran a probar la sal. Pero que en este caso jamás habían visto a una de frente, y más a una tan aberrante. Esto era sinónimo de que estaban sedientas de sangre y se avecinaba una desgracia. Estas bestias arrancaban a los bebés del calor de sus hogares. Otros decían que querían chuparles la sangre y después de robarlos los sacrificaban en honor al demonio. Unas más aseguraban que la sangre de las brujas, succionada de los niños libre de sal, era para mantenerse vivas, jóvenes e inmortales. Pero yo creo que cuando no había bebés, chupaban a los perros, vacas o cerdos, convertidas en unas brujas nahuales en su metamorfosis de animal. De hecho, la mamá del abuelo ya sospechaba de que esa aterradora bruja podía ser una mujer de mediana edad llamada Domitila, quien no tenía mucho tiempo de haber llegado a vivir al pueblo proveniente del estado de Veracruz. Pues era la esposa de don José, un hombre bastante mayor y pudiente que se le respetaba. En toda la región era conocido por su gran generosidad, y de un viaje a Misantla, de ahí se la trajo al estado de Hidalgo. Lo más raro es de que desde que esa mujer llegó al pueblo, varios niños, algunos recién nacidos, y otros tantos en no más de 2 años, comenzaron a desaparecer, a enfermar, y a perderse principalmente en las casas aledañas a esa hacienda. Decían los padres de los niños muertos y de los niños desaparecidos que de la nada caían en un sueño profundo y pesado, y que cuando lograban despertar la escena era terrible. El tiempo transcurrió, y una noche don José se percató de que su esposa no se encontraba en la casa, y así sucesivamente. El hombre se miraba muy descontento, pues a dónde se dirigía su mujer todas las noches. Una noche entregado, estaba decidido a seguir a su esposa donde fuera con tal de descubrirla. Salió a revisar, estaba en total obscuridad. Caminó un buen rato, ella se dirigía hasta el monte. Allí escuchó el sonido de un desafinado y horrible canto. Se acercó un poco más. Ahí había una hoguera, y de pronto quedó aterrado. Su mujer se desprendía de sus extremidades,
brazos, piernas. Solo se quedó con el torso, y ésta se transformaba en un horripilante pájaro de grandes alas. Su plumaje era inmensamente negro. De pronto salió disparada al cielo con fuerza, así como una bola de fuego. Dicen que don José no daba crédito a lo que estaba pasando. Ahora comprendía muchas cosas, pues su mujer era esa bruja de la que tanto se hablaba. Cegado por la rabia, recogió las extremidades y las echó al fuego. Después esperó pacientemente a que su mujer regresara. Escondido detrás de un árbol después de un largo rato de espera, su mujer llegó. Ya faltaba poco para que amaneciera, y cuando buscaba sus brazos y sus piernas, estos ya no estaban ahí. Desesperada, emitía un gruñido que después se convirtió en llanto. Unos dicen que al no encontrar sus extremidades, esta bruja quedó así convertida en bestia para el resto de su miserable vida. Es por eso que las brujas celosamente esconden bien sus partes. Ya nunca se logró transformar en humano. Ahí, tirada en el suelo, quedó llena de cólera. Unos dicen que gritaba palabras obscenas y que buscaba como loca sus restos. Otros cuentan que de pronto miró que allí estaba su marido. El hombre enfurecido exigía una explicación. «¡Ey! ¿Qué carajos estás haciendo?», preguntó el esposo. La mujer intentaba esconderse y corría como guajolote, y detrás de un árbol inútilmente trataba de darle una explicación, pero ya era bastante obvio que ella era la bruja de quien todos hablaban. Esto era inaudito, pero ya era demasiado tarde, y don José le dijo que si quería sus extremidades, esto no iba a ser posible, pues ya las había arrojado a las llamas y se habían calcinado. Cuentan que la mujer lo maldijo de por vida y se echó a volar a la montaña de la Huasteca, y desde esa fecha ahí vive o sobrevive de la sangre de los pobres niños. Don Chemo San Juan, la madre de mi abuelo, dice que don José quedó muy mal y al poco tiempo enfermó y murió. En cuanto a los alrededores de la hacienda, se llegó a descubrir que habían restos humanos como huesos pequeños. Los pobladores enardecidos quemaron ese lugar quedando completamente en ruinas. Y bueno, por su parte, a mi abuelo el militar, del susto le dio una enfermedad. Era como si le quisieran robar su alma. Pero a él le dio diabetes de lo que miro a temprana edad. Lo llevaron con brujos y chamanes, y después de meses lograron salvarlo. Los más viejos del pueblo hasta la fecha aseguran que aquella bruja no ha muerto y deambula en este siglo XXI por los alrededores. De cualquier manera, los habitantes siempre estaban alerta con sus hijos. Pero ponga atención, don Chemo, que en el estado de Hidalgo, y más en ese pueblo, las muertes de niños van en aumento. Gracias por leerme. Relato escrito y adaptado por Chemo San Juan. De eventos reales del infante Pérez Gutiérrez. Señor Chemo San Juan, mi historia comienza hace algunos años. En aquel tiempo yo tendría unos 22 años de edad y vivía en una comunidad rural del estado de Oaxaca. Ahí teníamos unas tierras que eran de mi padre, donde se cultivaban maíz y frijol del que sobrevivíamos, más aparte el sueldo como militar del cual se percibía muy poco. En ese tiempo pertenecía a la 46ª Zona Militar y el 98º Batallón de Infantería del Estado. Cuando tenía vacaciones o bajaba la operatividad, me pasaba muchos días en mi rancho. Nosotros, además de trabajar la tierra, nos dedicamos en ratos a engordar guajolotes, que después comercializábamos en las plazas y pueblos aledaños. El lugar donde teníamos nuestra casa estaba repleto de vegetación y bosque. Era construida de lodo, ubicada en una extensa propiedad como la de todos los demás vecinos. Recuerdo que mi abuelo me contó que hace mucho tiempo atrás los primeros ejidatarios que llegaron al rancho se adueñaron de grandes extensiones de tierras, pero no las trabajaban.
Decía y contaba que por esos lugares en lo alto de la montaña de las bestias, las cuales nos quedaban a muchos kilómetros, en la inmensa oscuridad se manifestaron unos extraños seres sobrenaturales que bajaban de las montañas para espantar a los pobladores y devorar al ganado. Pero por supuesto que él nunca había visto nada raro, y pensaba que era puros cuentos para asustar a la gente, y así no les quitaran las tierras que a las malas se apropiaron. Cuando eran tiempos de lluvia, todo se inundaba, y ni se diga cuando eran los de frío, había crudas heladas. Ok, en pocas palabras, vivíamos en un rancho donde costaba mucho sobrevivir. Todos lados estaba cubierto de neblina. Cada día las labores eran más duras e imposible de trabajar la tierra. Por eso mis hermanos y yo teníamos que ir a buscar la leña para el fogón de mamá, que durante todo el día mantenía caliente la casa. Y bueno, aún me pasaban 3 días para regresar a mi zona militar cuando me pasó un evento aterrador. Un día después de una noche inmensamente fría, nuestros animales habían muerto por la helada. Todos los guajolotes que engordaba para vender estaban también sin vida. Todo era desolador porque ahí habíamos invertido bastante dinero. A los vecinos tampoco les fue mejor. También habían perdido animales domésticos y ganado. Y como siempre, al otro día nuevamente teníamos que salir a buscar leña al monte. Casi todos los vecinos salían a buscar árboles secos y estaban de verdad escasos. Así que decidimos ir mucho más lejos, arriba de la montaña de las bestias. Mi madre nos advirtió que tuviéramos mucho cuidado y mi padre de igual manera, solo que él quería acompañarnos pero estaba un poco resfriado y mi madre no se lo permitió. Yo era algo así como el ídolo de mis hermanos y siempre les contaba de mis hazañas en el ejército donde apenas tenía 2 años y ningún enfrentamiento, pero bueno, no podía matarle su ilusión. Así que salimos presurosos y bien abrigados de pies a cabeza a conseguir algo de leña con los burros. Caminamos mucho hacia las montañas de las bestias por entre veredas y caminos escabrosos. Finalmente llegamos a un lugar llamado La Mesa, por donde ya podíamos juntar la leña que nos hacía falta y salir de regreso al rancho. Creo que tardamos bastante en llegar porque de pronto ya se estaba haciendo tarde. Así que teníamos que hacerlo rápido porque de pronto caería la noche y no traíamos lámparas. De entre los árboles escuchamos unos pasos. Era como si alguien se acercara a nuestra ubicación justo donde estábamos. Así que me armé de valor, le dije a mis hermanos que se agacharan y levanté la mirada para ver de dónde provenían los pasos. Pero con tanta maleza y neblina no miraba nada. Me quedé un poco más tranquilo cuando vi que era una persona, en realidad un anciano, quien llevaba con él un perro flaco y viejo, además de un gato negro. Estos se dirigían hacia nosotros. Aquel anciano era de aspecto extraño. Sus ropas eran harapos viejos y sucios. Traía un sombrero de palma muy viejo que no dejaba ver su rostro. Su forma de caminar era extraña, así como lo hacen los animales. De hecho, me dio mala espina, pues algo de él no me estaba gustando. De lejos miraba atento lo que hacíamos. Se acercó lo más que pudo. No se presentó ni saludó. Solo se sentó a beber nuestra agua. ¿En verdad que aquel viejo era tan atrevido? Por mi parte me encontraba un poco molesto, pues ¿cómo se le ocurrió tomar nuestras pertenencias y alimentos sin pedir permiso? Así que sin pensarlo, le pregunté que en qué le podíamos ayudar. Sin embargo, este no dijo absolutamente nada. Pensé que era sordomudo o algo así, y cuando me di la vuelta para incorporarme con mis hermanos, escuché que el anciano exclamó con voz fuerte: «Hey, ¿no tienen algo para comer?». Sin preguntarme, mi hermano menor le dio unas gorditas de frijol que nuestra madre nos había mandado para el camino. Al tomarlas, el sujeto comía como si nunca lo hubiera hecho. Al devorar los alimentos, este no le quitaba la vista a mi hermanito. Era como si tuviera ojos de animal porque su mirada era bastante penetrante. Después de calmar su hambre, nos preguntó si éramos del rumbo,
pues nunca nos había visto tan cerca de la montaña de las bestias, y era un lugar bastante peligroso. Mi hermano Justino le comentó que veníamos de otro pueblo, como unos 20 kilómetros abajo. En eso, algo ya bastante molesto, lo cuestioné. Bueno, y por cierto, ¿usted dónde vive? El viejo contestó de inmediato. Yo ando buscando en dónde quedarme. Tenía mi casa aquí cerca, pero las fuertes lluvias la destrozaron. Es por eso que ando caminando sin rumbo entre las montañas, porque no tengo ni un familiar. Fue en ese momento, señor Chemo, que se nos acercó un poco más el anciano. Este despedía un olor muy desagradable, como a perro mojado y carne podrida. De hecho, se veía que no se lavaba los dientes. Después se quitó su sombrero y se descubrió su rostro. Tenía algunas cicatrices muy feas en la frente, estas parecían recientes. Era como si hubiera peleado con algún felino. Sentimos algo de miedo por su apariencia, no le voy a mentir. Así que mejor lo dejamos ahí sentado y continuamos juntando leña para regresar al rancho lo antes posible. De reojo, miré que el anciano se percató de que nos causaba miedo y nos seguía conforme avanzábamos. Él no paraba de hablar y lo escuché decir entre dientes que cuando siente que se muere de hambre, come cualquier cosa. Y es capaz de comer lo que sea, incluso un burro. Y bueno, que por qué no a un humano. Giré la mirada, lo observé como si nos mirara con morbo. Le seré honesto, ese anciano loco sí que me daba miedo. Lo que quería era irme de ahí junto con mis hermanos. Así que apresurado les dije que nos fuéramos porque nuestros padres nos estarían buscando. Tomamos la leña y rápidamente nos marchamos. Caminamos ya de bajada de la montaña y a lo lejos se escuchó como un aullido o el gruñido de un lobo y lo perdimos de vista. Casi corrimos pensando que el anciano se había quedado atrás, pero había algo en ese hombre que no terminaba de gustarme. No sé cuánto tiempo caminamos buscando a los burros, pero ya era bastante tarde. Además, una densa neblina que no dejaba ver dónde los habíamos amarrado. La oscuridad ya se apoderaba del camino. Ya estábamos cansados y no sé por qué el camino se hacía más eterno a pie, porque no aparecieron esos dos burros. Traté de hacer plática con mis hermanos para que no se asustaran con los aullidos, pero no funcionó. Estaban tensos y con miedo. Estábamos perdidos. ¿Ahora qué haríamos? Mis padres nos castigarán por dejar ahí a los animales, exclamé. Fue que decidí tomar un camino al azar, pues para algún lado nos llevaría, ¿no? Cada vez nos adentraba una vereda que ni siquiera habíamos pasado anteriormente. Mientras avanzábamos, estábamos muy callados, pensando en el horrible anciano. Más adelante miramos algo tirado en el camino. Nos paramos para ver qué era eso, pues con tanta neblina no se veía muy bien. Cuando estábamos muy cerca no sabíamos bien qué cosa era, pero parecía un hombre y un animal a la vez. Parecía como un perro enorme con el cuerpo de un hombre. Era como una mutación, estaba ahí como inconsciente, tirado en el suelo. Seré honesto, jamás imaginé que eso apenas estaba terminando su transformación híbrida, ya que necesitaba de cierto ritual para desarrollarse, además de rodar en el piso por varias veces. Era tal y como lo contaban mis compañeros militares de provincia. Nos quedamos fríos. No sabíamos qué clase de animal era esa cosa. A pesar de que parecía muerto, nos daba bastante miedo pasar junto a aquello. Pero más miedo me dio mirar que a unos 20 metros estaba uno de mis burros destrozado. Aquel ser se me hacía familiar. Era como si parte de él ya lo hubiera visto antes. De los nervios y del miedo, no recordaba cuándo. De pronto retrocedimos, pues aquella bestia se movió. Segundos después se puso de pie, toda atontada, y poco a poco se estaba acomodando los huesos. Ya ni siquiera nos quedamos a mirar. Jalé a mis hermanos y huimos de ahí despavoridos. No sabíamos para dónde correr. Uno de mis hermanos tropezó y cayó cuesta abajo a una barranca. Teníamos que ayudarlo, pero esa cosa venía tras de nosotros a paso lento.
Mi hermano gritaba que lo dejáramos ahí y que huyéramos, pero no lo podíamos abandonar. Cuando intentamos bajar, aquel animal estaba más cerca, mirándonos. Parecía que esperaba el momento oportuno para atacarnos. Cuando quise descender para ayudar a mi hermanito, aquel animal se nos acercó. Creí que estaba dispuesto a atacarnos. Mi hermano Justino me jalaba como para distraer esa cosa. Creo yo que para que no viera a mi hermano accidentado. Yo no podía dejar a mi hermano menor ahí a su suerte. De pronto, escuchamos unos gritos de terror que eran de mi hermanito, el cual estaba sufriendo ante el dolor de la caída. Como estaba bastante profundo, le dije que se callara, que no hiciera ruido en lo que aquella cosa se alejaba. Busqué con miedo cómo bajar, pero en verdad era imposible. Estaba muy empinado el acceso, y sin lazos pues menos. De repente, aquel ser miró al otro burro que nos faltaba, y lo fue correteando por entre la montaña. ¿Quién sabe qué le hacía esa bestia a mi burro? Pero en cuestión de segundos había un silencio profundo. Pensamos que eso pararía su hambre, pero fue mentira. La culpa no me dejaba. Quería regresar, pero se ve que caería la misma suerte que el burro. Así que mi hermano me obedeció y se quedó ahí, escondido en la barranca. Corrimos tanto para distraerlo que no sé ni cómo llegamos a donde estaba mi padre, que ya nos estaba buscando. Le contamos que mi hermano cayó por la barranca y que no lo podíamos subir. También de lo que vimos y de que esa aberrante bestia se comió a los burros. Mi padre, sudando frío, nos pidió que nos fuéramos para la casa. Pero yo no quería hacerlo, no quería dar la cara, no sabía qué decirle a mi madre. Me sentía el ser más miserable, de hecho, se me hizo un nudo en la garganta. Mi padre se dio cuenta de mi semblante y rápidamente preguntó que por qué parte se accidentó mi hermano. Le dije en dónde estaba, pero también le comenté que había un nahual acechando el lugar. Mi padre se sentía culpable y sin pensarlo tomó su rifle, persinó las balas y salió dispuesto a matar a ese maldito nahual. El tiempo pasaba muy lento, las horas se hacían eternas, y por mi mente pasaban bastantes cosas. Pensaba que mi padre había corrido la misma suerte. No sé ni a qué hora era, pero escuchamos al perro que se quedó con nosotros ladrar. Era como si avisara que alguien venía hacia nosotros. Pero como les dije, por la neblina no se miraba a nadie. De repente vi que era mi padre, pero no venía solo, venía con alguien. Dios mío, sí era él, y además venía con mi hermanito. Sentí como me volvía el alma al cuerpo. Todos lloramos de alegría y lo abrazamos. Después nos contó que aquella bestia no le hizo nada, que al contrario, lo ayudó sacándolo del barranco, pero que notó que este apestaba igual que al viejito que le regaló su comida, y que después de sacarlo, este ser se terminó de comer al burro y se marchó. Gracias a Dios mi hermanito solo traía algunos rasguños. Increíblemente aquella bestia lo olió, se acercó y lo sacó, y después se marchó por las montañas dejándolo con vida. Cuando mi padre se dirigía hacia allá, se topó con ese extraño anciano que venía arrastrando a mi hermano. Pensando que él es quien le había hecho algo, le apuntó con el rifle, pero al ver que el niño estaba sano y se despertaba bajo el arma, mejor lo dejó ir. Mi padre no era tonto, era campesino y sabía a la perfección que ese era un nahual, una famosa criatura de las montañas, que solo estaba protegiendo su territorio pues nosotros habíamos perturbado su descanso, y que este ayudó a mi hermanito en agradecimiento pues él le calmó su hambre. Esta historia que les cuento es verídica. Me sucedió cuando me enlisté en el ejército. La verdad, jamás imaginé vivir una experiencia así. Por eso la titulo ¿Cómo sobrevivimos al ataque de un nahual?, donde al fin de cuentas esa bestia solo estaba cuidando su territorio. Gracias por leerme.